¿Se está abriendo el inframundo? Aparecen agujeros en la Tierra. Los científicos chinos no le encontraron respuesta a los extraños huecos que aparecieron la semana pasada. Al menos 8 agujeros que aparecieron espontáneamente en el suelo de China los últimos días preocupan y llaman la atención de todos debido al tamaño y similitud con los registrados en Guatemala tras el paso del huracán Agatha. El más espectacular de los agujeros apareció el 4 de junio a las 12 del mediodía en medio de una autopista en la provincia de Zhejiang. El mismo tiene más de 6 metros de profundidad y 8 de ancho. Un camión que transitaba por el lugar, volcó cuando las llantas traseras quedaron atrapadas en el borde del agujero cuando se produjo el hundimiento. Más casos. El extraño caso del río que se tragó la tierra en México. Como si alguien le hubiera quitado un tapón a la tierra, el río Atoyac, en el estado mexicano de Veracruz, ha desaparecido por un desagüe natural. El extraño fenómeno al que los científicos intentan encontrar una explicación se produjo tras abrirse un boquete de 30 metros de largo por 20 de ancho en el suelo. Así, de repente, la tierra se tragó un caudal entero. Todo ocurrió hace 5 días, cuando los pobladores de 8 municipios de la zona montañosa de Veracruz contemplaron con asombro, tras escuchar un enorme estruendo, que el río que les daba agua a sus cultivos había desaparecido. Nos dimos cuenta de que dejó de correr el agua y al ir a revisar nos encontramos con un hoyo, relataba a F. Juana Sánchez, vecina de la zona. Desde ese instante, 10.000 familias y algunas industrias azucareras se quedaron sin su suministro natural de agua. No nos queda más que rezar, no sabemos qué nos espera. La Biblia dice muchas cosas. Nosotros hemos sobreexplotado el río y ahora nos está cobrando, explica Juana. Mientras, a la espera de que la Biblia y los rezos puedan dar una explicación a este extraño fenómeno, los científicos llevan días trabajando en el suceso. Tanto la Comisión Nacional del Agua como la Secretaría de Protección Civil de Veracruz están por un lado trabajando para desviar el caudal 100 metros y evitar así el socavón y por otro buscando las causas de una grieta que se traga 200 litros de agua por segundo. Los primeros análisis apuntan al terreno, piedra caliza, que ya en años anteriores había sufrido algún derrumbe similar en la zona. Las puertas del infierno son, de acuerdo con la mitología clásica y algunas de las actuales religiones, una supuesta puerta de entrada al inframundo por la que se accede desde este mundo. Jamás se ha encontrado semejante cosa ni se ha demostrado su existencia en absoluto. Sin embargo, existen multitud de creencias religiosas y leyendas al respecto. La idea de la posibilidad de acceder al inframundo desde el mundo terrenal es una idea muy antigua. Ya se cuenta en la leyenda de Orfeo cómo fue al inframundo para buscar a su esposa Eurícide. La cultura clásica situó las puertas del infierno en varios lugares. La cultura hebrea habla de la entrada al valle del hijo de Hinnom, al sudeste de Jerusalén. 4 griegos y romanos daban el nombre de Averno también a un cráter cerca de Cumas, en Campania, al sur de Italia, en los Campos Flegreos. 5 como posible puerta al inframundo. En la cultura griega y romana también se apuntaba a que la puerta del infierno se encontraba cerca de la ciudad de Hierápolis, actual Pamukkale, en la actual Turquía. Estrabón escribió que la puerta estaba rodeada de vapores malignos, lo cual encaja con una gruta con aparentes construcciones rituales encontrada en 2013 en Pamukkale por arqueólogos italianos. 6 En la mitología griega el infierno estaba regentado por Hades y sus puertas estaban guardadas por el perro de los Cérberos, el can Cérberos, que tenía varias cabezas. Una leyenda urbana sostiene que las puertas del infierno se encuentran en el monasterio del Escorial, a las afueras de Madrid. 7, 8, 9, 10 Dicho monasterio fue construido por Felipe II, con un asesoramiento arquitectónico del propio monarca, como muestra de poderío renacentista, fervor católico y para que existiera una comunidad de monjes rezando permanentemente por el alma de su padre, Carlos I. Dicho monasterio fue, en relación con el ocultismo, utilizado como sede del mejor laboratorio de alquimia de la época 11. En Nicaragua, a 20 kilómetros de Managua, está el volcán en activo de Masaya, que los nativos consideraban una entrada al infierno. En el siglo XVI, los frailes españoles llegaron al lugar y bajaron hasta la propia fosa del volcán para ver la lava, y dado lo espectacular de ver un volcán activo, confirmaron las creencias nativas de que aquel lugar podría ser una entrada física hacia el infierno. Los frailes colocaron una enorme cruz al borde del cráter. 500 años después, sigue ahí una cruz, conocida como Cruz de Bobadilla. 13 No es el único volcán que se ha identificado con el acceso al inframundo. En la selva de Belice existe una gruta que se identifica en la cultura maya con la entrada a Xibalbá. ¿Y qué tiene todo esto del inframundo que ver con los agujeros que se están abriendo?
Bueno, pues no sé si será casual o no, pero curiosamente muchos de estos agujeros se están abriendo en estas zonas que se dice son entradas al inframundo. Ejemplos. El sifón, Guatemala. En el 2007, un sifón de 100 metros de profundidad se devoró una docena de casas en Guatemala, matando a 2 y causando la evacuación de miles. El sifón fue causado por las lluvias y la corriente de unas alcantarillas subterráneas. Pero es más, observemos la distancia entre el río Atoyac donde el agua fue tragada y el lugar donde dice la leyenda está una entrada al inframundo en la selva de Belice. Para esto tuve que entrar en el Google Earth y marca con chinchetas los dos lugares en la selva de Belice y el río Atoyac. La distancia es muy corta y está en línea recta. Como podéis observar, todo esto parece tener hasta una explicación científica usando el Google Earth y da un poco de yuyu, ¿verdad?